Y revive increíblemente el proceso 8000. Colombia debate de nuevo lo que ocurrió en los años 90 por cuenta de una carta que en las últimas horas hicieron pública los hermanos Rodríguez, hoy presos por narcotráfico en los Estados Unidos. Se trata de una carta en la que aseguran que también financiaron la campaña a la presidencia de Andrés Pastrana e incluso lo acusan de chantaje. ¿Cómo es esta historia? Cintia Pineda, buenas tardes. Paula y televidentes, buenas tardes. Pues esta historia revive el pasado 31 de agosto cuando el expresidente Andrés Pastrana presenta ante la Comisión de la Verdad una carta firmada por los hermanos Rodríguez Orejuela en la que confiesan que el expresidente Ernesto Samper sí sabía de la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña. Muchas personas se preguntaron por qué el exmandatario había guardado esta carta durante 20 años y la respuesta parece conocerse anoche, como usted bien lo decía, cuando los excapos de la droga revelan esta carta y hacen duras acusaciones contra el ex jefe de Estado. Veamos el informe. En una dura carta abierta al expresidente Andrés Pastrana, los excapos de la droga revelaron la historia detrás de la misiva en la que confesaron que Ernesto Samper sabía de la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña. Señor expresidente, se le olvidó contarle a la Comisión de la Verdad su participación criminal en los tan sonados contratos de Dragacol y Chambacú, donde usted fue el jefe de esa conspiración delincuencial para defraudar al Estado en varios millones de dólares. Hacemos este señalamiento porque de este se desprende la carta producto de este chantaje, origen de este escándalo que usted presentó en la Comisión de la Verdad. Según relatan los hermanos Rodríguez Orejuela, accedieron a escribir esta misiva por la supuesta advertencia que les envió Pastrana a la cárcel La Picota con el médico Santiago Rojas. El presidente dice que tanto usted como su hermano están en una conspiración en compañía con Samper y Serpa para descreditarlo ante la opinión pública por la corrupción que hubo en los contratos de Dragacol y Chambacú y en represalia por haber sido el que denunció el proceso 8000. Y eso él no se lo perdona a ustedes, que no duden por un segundo que él antes de irse de la presidencia los pondrá en Estados Unidos. El acuerdo con Pastrana, según los exnarcotraficantes, era que la carta nunca saliera a la luz pública y por eso arremetieron contra el exmandatario por haberla entregado ante la Comisión de la Verdad. Usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción. Tenemos entendido que dicho escenario funciona para que los personajes se acerquen para hacer una catarsis espiritual, confesando sus delitos y claro, señalando a sus cómplices y los delitos que ellos mismos hayan cometido. En la carta los hermanos también insinúan que a la campaña del expresidente Pastrana entraron dineros del cartel de Cali. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas, como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. Por último, y en un tono desafiante, los excapos de la droga que purgan una condena en Estados Unidos invitaron a Pastrana a denunciar ante las autoridades si lo que dicen es falso. Y sobre esta carta, Cintia, pues ya se conocen reacciones. Se pronunció el expresidente Samper y poco tiempo después lo hizo el expresidente Pastrana. ¿Qué dijeron? Bueno, Paula, pues el expresidente Samper fue el primero en emitir un comunicado. Dice que está sorprendido con estas revelaciones que hacen los Rodríguez Orejuela y que supuestamente se le montó un entrampamiento criminal contra él y contra Horacio Serpa. También dice el expresidente Samper que Pastrana tiene que explicarle al país su conducta en estas circunstancias y a las autoridades judiciales, incluidas la Fiscalía General de la Nación y también la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entre tanto, minutos después se publicó una carta del expresidente Pastrana en la que asegura que con esta misiva pues se confirma que Samper sí sabía de la entrada de dineros ilegales a su campaña y se refiere a los señalamientos de estos excapos. Dice que los escándalos de Chambacú y Dragacol se originaron en el gobierno Samper y fueron ampliamente investigados y juzgados por la justicia colombiana. El exmandatario también negó que haya entrado dineros del narcotráfico a su campaña, Paula. Cintia, sobre algo de lo que usted nos estaba mencionando le quería preguntar justamente, porque los hermanos Rodríguez en esa carta mencionan 2 escándalos de corrupción que serían por los que supuestamente el expresidente Pastrana los habría chantajeado. Eso es lo que dicen ellos para no extraditarlos. Estamos hablando de Dragacol y de Chambacú.
¿En qué consistieron estos dos escándalos? Brevemente, háganos usted el recorderis, porque esto fue hace mucho tiempo ya y la opinión pública no los tiene tan presentes. Paula, pues sí, Chambacú se dio durante el gobierno del entonces presidente Pastrana y en el que se acusó a personas cercanas al entonces mandatario de dar información privilegiada para una contratación de un proyecto habitacional en un terreno que en ese momento era ocupado por condiciones de pobreza extrema. Y frente al otro escándalo, el de Dragacol, fue una contratación que hizo el gobierno con esta empresa a través del Ministerio de Transporte. Se pagó por el trabajo de esta draga, pero después se encontró que estaba siendo utilizada para un contrato en Cartagena de Indias. Paula. Muy bien, Cintia, pues gracias por este contexto y la reconstrucción de los hechos que usted nos hace. Será este tema de debate y de controversia durante el día y de seguro durante el resto de los días que vienen. Gracias.